buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 11 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es el día de las Torres Gemelas. En un día como hoy, 11 de septiembre, el mundo se estremeció al presenciar por televisión y en vivo y en directo el ataque brutal contra las Torres Gemelas de Nueva York. Miles de muertos. El gigante demostraba que en esta materia de ataques terroristas tenía pies de barro. El mundo estaba frente a una realidad nueva y distinta, la realidad del terror. Y hoy también, 11 de septiembre, 40 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. La dictadura de Pinochet, que lo fue en el sentido técnico de la palabra, la concentración de del poder en todas las manos. Y les contaremos a ustedes lo que vivimos en la materia, porque nadie nos tiene que contar lo que estaba pasando en Chile. Lo vivimos, lo presenciamos, lo palpamos. En ese año de 1973 visitamos varias veces a Santiago de Chile, en desarrollo de nuestro cargo como secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, y vivimos lo que vivían los chilenos en su quehacer cotidiano, lo que estaba pasando, lo que pudo pasar en Chile. En Colombia, 4 por 1000 para el campo. El ministro de Hacienda tiene una lógica implacable. Dice que si el 4 por 1000 sirvió hace no sé cuánto tiempo para rescatar el sistema financiero, ¿por qué no puede servir ahora para rescatar el campo? Y así sucesivamente. Entonces el 4 por 1000 es eterno, porque si ahora sirve para rescatar el campo, mañana sirve para rescatar la salud y pasado mañana sirve para rescatar la educación, toda con muy buenos argumentos, tan buenos argumentos como los que usa demagógicamente el ministro Cárdenas Gutiérrez para decir que el campo tiene que ser rescatado. ¿Y quién lo niega? ¿Y quién lo niega? ¿Y por qué este gobierno no hizo nada por resolver los problemas agrarios del país? ¿No es que era una de las locomotoras el crecimiento campesino? Y lo que ha habido es un deterioro evidente de las condiciones de vida en el campo. Por primera vez en mucho tiempo ha crecido la pobreza en el campo y ha disminuido la capacidad productiva del país y su capacidad competitiva. Y eso no es porque existe el 4 por 1000 o no existe el 4 por 1000, es porque tenemos un gobierno que vivió de espaldas al campo, que tuvo como ministro a un hombre que se dedicó exclusivamente a la demagogia de las tierras y a promover las invasiones y a promover la violencia con la señora Jennifer, su muy cercana colaboradora, y con el padre de Ru, y abandonaron los temas centrales del campo, que es producir, que es el bienestar de los campesinos, que es el desarrollo agrario, que es la tecnificación del campo, que es la ampliación de la frontera agrícola que puede hacerse en muchos centenares de miles de hectáreas sin tocar un árbol, al contrario, recuperando tierras que están perdidas o que están ociosas. En todo caso, el 4 por 1000, que todos saben que es un impuesto antitécnico, regresivo, contrario a los intereses de la comunidad, porque eso impide y dificulta enormemente la bancarización del país y vuelca a la gente sobre las operaciones en efectivo. Ahí persiste, y persiste porque este gobierno está desesperado por encontrar recursos. Ayer precisamente hizo un acuerdo con FECODE, y ese acuerdo con FECODE también vale centenares de miles de millones de pesos. Todos los días son acuerdos, todos los días son compromisos. ¿Qué va a pasar con las finanzas públicas? Nadie se lo ha preguntado, porque en el país nadie se pregunta por las cosas serias, como nadie se pregunta, y esto es absolutamente sorprendente,
¿En qué consiste la famosa inaplicabilidad del fallo de la Haya? El presidente Santos dice, el fallo es inaplicable. Sale la canciller y dice, nadie ha dicho que vamos a desacatar el fallo. Lo que pasa es que es inaplicable. A ver, ¿y en qué consiste la inaplicabilidad o la aplicabilidad? ¿Nos lo quieren explicar? Llevamos eso al terreno de las discusiones prácticas y reales. A los colombianos les decimos, colombianos, por Dios, a las cosas, a las cosas. Vamos al tema. Nos están comiendo con palabras. Así como a esas serpientes que encantan con la flauta de una persona encargada de amaestrarlas. Así nos tienen a nosotros, con palabras. El fallo es inaplicable. ¿Y qué? A ver, ¿y qué? ¿Vamos a impedir la exploración petrolera en las aguas que la Corte le dio a Nicaragua? ¿Lo vamos a impedir? ¿Vamos a impedir la presencia de naves de guerra de Nicaragua en esas aguas? ¿La vamos a impedir? ¿Vamos a mandar nuestras fragatas a que las bombardeen? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a sacar los pesqueros de Nicaragua de esas zonas? ¿En qué consiste la inaplicabilidad del fallo? Lo trataremos en nuestra nota editorial. Colombia perdió ayer en Montevideo, se veía venir. Aquí habíamos hablado de los últimos partidos que fueron partidos muy modestos. El partido con el Perú fue un partido pésimo, un partido horroroso. Y el partido con el Ecuador lo ganamos a gatas contra 10 hombres que se batieron como leones y que nos dominaron y que finalmente perdieron porque votaron un penalti. Se veía venir. Colombia tiene grandes jugadores. Colombia tiene la posibilidad de hacer un gran equipo. Tiene fallas claras, evidentes, monumentales. No las queremos reconocer. Uno no se puede arropar en el tricolor nacional para eludir la realidad. ¡Qué emoción! ¡Qué maravilla! Vamos al Mundial. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Iremos al Mundial. Pero que vayamos al Mundial a hacer un papel digno, decoroso, con un equipo que tenga buena dinámica, que tenga una defensa confiable y que tenga un medio campo de ataque sólido para surtir de balones a nuestros excelentes delanteros. Bueno, pero eso ya lo hablaremos en nuestra sección de deporte. Los precios de los combustibles. Al gobierno le quitaron una facultad muy cómoda que tenía el ministro de Minas, que era fijar el precio de la gasolina según como le diera la gana, determinando inclusive un precio por encima de las referencias internacionales, para crear un fondo de estabilización, tener plata guardada. La Corte Constitucional le dijo eso es un impuesto, y el impuesto no lo puede fijar sino el Congreso de la República por mandato de la Constitución. Pase un proyecto de ley al Congreso para el Congreso le apruebe su famoso fondo de estabilización. Frenada en el Congreso la ley del referendo. Y frenada con muy buenas razones. Porque es que los congresistas que están aprobando la ley del referendo lo están haciendo en su propio interés. Lo están haciendo ellos, personal, porque se quieren reelegir y porque van a utilizar el referendo, van a utilizar el argumento de la paz para su beneficio electoral. Están legislando en su propio interés. La Red de Veeduría Ciudadana y la Comisión de Ética del Congreso inició la recusación, el proceso de recusación de quienes, utilizando su investidura como congresistas, están resolviendo sus problemas electorales. Muy serio el tema, de muy difícil manejo. Lo conversaremos. Secuestrados 3 trabajadores de oleoducto en Arauca. Por ahí salió la noticia perdidita. Esta es otra puñalada en el corazón del espíritu inversionista en Colombia. Cuando una firma inversionista toma decisiones, las toma a la vista de muchas circunstancias. Y una de ellas es, ¿qué le pasa a la gente que yo mando a trabajar allá? ¿Cómo vive? ¿En qué condiciones? ¿Me lo secuestran? Me lo secuestran como en el caso del canadiense en el sur de Bolívar, o como en el caso de estos 3 trabajadores en Arauca, o como en el caso de tantos otros que han sido secuestrados y algunos de ellos desaparecidos mucho tiempo definitivamente. La inversión es una
entidad relativa, definitivamente, a los niveles de seguridad que un país tiene. Obama frena el ataque a Siria. Lo hemos dicho varias veces. Obama no se atreve, no tiene liderazgo, no es capaz. Ahora dice que la diplomacia resuelva. ¿Que resuelva qué? El problema de la masacre que está cometiendo Bashar al-Assad contra el pueblo sirio. No, eso no. Nos limitamos a exigir que a los sirios no los maten con armas químicas. Buen consuelo. A mí me parece realmente un consuelo que en lugar de que me maten con gas sarín, que deforma mi cuerpo y hace atrocidades, que me maten con un tiro de fusil. Entonces quedo muy contento porque me mataron por una vía que está autorizada por el presidente Obama. Ave María, lo que hay en el fondo de esto, la ineptitud, la ausencia total de liderazgo. El mundo no tiene quien defienda los derechos humanos de la gente. Lo que está pasando en Siria es una atrocidad sin atenuantes y sin antecedentes. El ministro de Justicia y las FARC. Al nuevo gabinete le vamos a seguir la pista muy de cerca. Pero lo que es al doctor Gómez Méndez, ayer recordábamos algunas de sus hazañas vistas por el diario El Espectador, uno de los que ahora se derriten zalemas ante el presidente Santos y todo lo que hace. Recordamos la época en que El Espectador estuvo a punto de desaparecer, porque lo tenía bloqueado el banquero Jaime Miquelsen Uribe, que estaba asesorado por un abogado que se llama Alfonso Gómez Méndez, quien hacía y deshacía, y más deshacía que hacía, en los términos de su defensa, y que ejercía esa posición inclusive siendo representante a la Cámara y siendo Procurador General de la Nación. Y El Espectador lo trataba ¿de qué manera? Ahora, hoy, hablaremos de otro de los aspectos de la vida de este personaje, sus relaciones con las FARC. El doctor Jaime Restrepo nos lo contará desde Medellín. Venezuela busca desesperadamente soluciones cambiarias. Ahora quiere un sistema que se llame Forex. Ya tiene otro que se llama Cavidi. Tiene otro que se llama SICAD. Lo que pasa es que Maduro no ha encontrado la fórmula para multiplicar los panes y los peces. Él diría otra cosa que no vamos a repetir aquí. Si no hay divisas, pues cualquier sistema que se ingenie para repartir lo que no hay es un sistema incompleto y es un mal sistema, porque habrá más demanda que la tenue oferta que puede presentar, porque como acabó con la economía venezolana, Venezuela, ¿quién lo creyera? El país más rico de América no tiene divisas, como para que vayan mirando lo que son estos sistemas socialistas. A propósito de ellos, nos decía alguno de los miembros de esta comisión de plenipotenciarios que están resolviendo nuestro futuro en La Habana, que debían invitar a los mamertos de Colombia a La Habana para que vieran lo que es un país acabado, un país en ruinas, un país donde las casas se caen a pedazos, un país donde no hay locomoción en las calles, donde los hospitales dan grima, para que lo vieran de cerca. Y ese era el país más rico de América junto con la Argentina. La Corte Penal Internacional inició proceso contra el vicepresidente de Kenia, William Ruto, pese a que se retiró del Estatuto de Roma. La Corte dice que era perfectamente competente para iniciar estos procesos cuando se cometieron los hechos, está alegando su competencia. Problema entre Kenia y la Corte Penal Internacional. Venezuela ya se puso por fuera del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Quién va a defender a los apabullados por el régimen dictatorial de Venezuela? Nadie. Ya no existe la comisión, el alcalde no tiene quien lo ronda. Dice Venezuela que el sistema era un sistema para perseguir a los gobiernos de izquierda. No es verdad. Para perseguir a Colombia fundamentalmente. Lo que pasa es que Colombia no se ha dado por aludida y ella sí persiste en el sistema. Hay otro incendio forestal en el norte de California
¿Y las emisiones de Ecopetrol? Ecopetrol salió a emitir una cantidad enorme de dinero, 2.500 millones de dólares en los mercados internacionales, pagando unas sumas enormes de dinero. Ecopetrol es una firma muy sólida. Ecopetrol está apostado a un género de actividad que todavía tiene muchos años por delante de bienandanza. Pues a Ecopetrol le reciben sus bonos y le entregan el dinero. ¿A qué costo? Se los contaremos a ustedes en la hora de la verdad. Y en Hoy en la Historia recordaremos 1973, 11 de septiembre, la caída de Allende. Les contaremos a ustedes quién era Allende, qué hacía, cómo iba su gobierno, cuáles eran sus objetivos y qué pasó ese día 11 de septiembre, antes del 18, en que Allende lo tenía todo dispuesto para dar él su propio golpe de Estado. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Con esta taza de café tan rica, bueno, hablemos qué les parece de algo en lo que el gobierno tiene mucha experiencia, y no lo digo para molestar, lo digo en serio, porque si hay algo en lo que el gobierno ha adquirido experiencia y es ya casi un experto, pues es en el manejo de deudas y bloqueos, no me lo negarán. Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de huelgas que han tenido que enfrentar, pero son bastantes y se nota el camino recorrido, la verdad. Ayer llegaban a un acuerdo con los trabajadores de la educación y lo hacían en un tiempo récord, a una velocidad impresionante y con un cheque de 1,3 billones de pesos, porque seguimos hablando con la B. Una cantidad que debe girarse antes del 31 de julio del 2014 para pagar las deudas múltiples por pensiones, salarios, cesantías, primas extralegales, ascensos en el escalafón, bonificaciones y homologaciones que le deben a los maestros. Una deuda que, a decir verdad, se encuentra concentrada en su mayoría en Bogotá. Es curioso, ¿no? Y lo decía la ministra de Educación. El distrito sale a apoyar la huelga, muy gallito a decir hay que apoyar la huelga, y resulta que él es el que les debe casi todo ese dinero. A decir verdad, las peticiones de FECODE a mí no me parecieron descabelladas, tengo que decirles. Lo que yo leí me parece pues muy sensato. Exigen que se les pague lo que se les debe, lo cual es un derecho. Exigen un mejor servicio médico, entrega de bonificaciones para trabajar en zonas de difícil acceso, donde casi ningún maestro quiere ir. El pago de 8,8 billones de pesos por concepto de pasivo pensional. Hablan de que la nación le debe una cantidad y otra cantidad a los entes territoriales, pero lo cierto es que ese dinero no está en las arcas del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Están vacías. Piden también pago de incentivos económicos a maestros del nuevo estatuto que tienen maestría y doctorado, lo cual también me parece muy normal. Es una forma también de incentivar, como lo hacen todos los países, para que los maestros adquieran poco a poco sus maestrías y sus doctorados, y yo sí creo que eso también debe pagarse. En definitiva, es un caos administrativo que esta vez afecta a los educadores y que el gobierno salda con un poco de mermelada para salir del paso. Mermelada que se suma a los 3,1 billones de pesos para el campo colombiano. Ustedes escuchaban el anuncio, que también estuvo en paro. La pregunta es, ¿habrá mermelada para todos? ¿Por qué el país vive momentos tan tensos de tanto caos? ¿Cuáles fueron las políticas que este gobierno aplicó para llegar a esta situación de caos? ¿O fue que no hubo políticas? Pregunto. Y el presupuesto es que no alcanza, ¿no? Es que 88 billones... Pero que alguien pague lo que debe no solamente es normal, sino que es precisamente lo debido. Obligación. Lo que uno se pregunta es por qué tienen que salir los maestros a hacer huelga para que digan que les van a pagar lo que les deben. Si el gobierno reconoce la deuda, ¿por qué no la reconoció antes y la pagó antes? ¿O por qué no se comprometió a pagarla antes de este paro? Las otras cosas pueden resultar discutibles. El tema de las pensiones hay que mirarlo con cuidado. Usted sabe, Montserrat, que estamos a puertas de una crisis pensional sin precedentes en el país.
Sí, eso le va a tocar y a todos, probablemente a los en América. maestros, a los médicos, a todo el Las mundo. pensiones van Sí. a quebrar la economía colombiana, van a quebrar el fisco colombiano. Para el año entrante no sabemos si el pago de pensiones vale 30 billones como dice el presupuesto, o 40 billones de pesos como dijo el ministro, o 50 billones como dijo el presidente de la República. Así es, así es. ¿Cómo le doctor parece? Esa es la pequeña diferencia. Y ahora los maestros piden pensiones de jubilación adicionales. Entonces, la justicia de esa petición, en un punto, el gobierno dice que eso es ilegal. En todo caso, están pidiendo más y más. Le van a subir los sueldos. Yo estoy perfectamente de acuerdo con la teoría de que el maestro con mejores antecedentes académicos gane más. Lo que significa supuesto, que hay que exigirle a los maestros que tienen menos capacidad académica que se pongan al día. Es decir, que hay que valorarlos, que hay que exigirles. Los niños de Colombia, los jóvenes de Colombia necesitan una buena educación, que no se la pueden dar sino buenos maestros que estén suficientemente capacitados académicamente para ser buenos maestros. Esas son unas reglas elementales de comportamiento del Estado de cualquier patrón. El que se distinga por ser mejor tiene que tener una mejor remuneración. Pero vea usted lo que son las cosas extrañas de la vida. Ayer, cuando se resolvía pagarle más a los maestros, también quedó resuelto que los parlamentarios van a ganar menos. ¿Sabe cuánto de salario le han quitado a cada parlamentario en los últimos días con providencias judiciales? ¿Cuánto? No, doctor? 5 millones de pesos al mes. Les quitaron la prima Eso de les debe salud doler. y les quitaron una prima de localización, que vaya uno a saber qué demonios era eso. ¿Y cuántos han quitado los que profieren esos fallos, doctor Londoño? Lo cierto, los que profieren los fallos sí se quedan con sus sueldos anteriores. Suelditos. Exactamente. Los congresistas, ¿sabe cuánto van a ganar ahora? 15 millones de pesos. Bueno, de todas En formas, lugar de los 20 que estaban ganando. Sí. Es muy Entonces, apetitoso, doctor Londoño. 15 millones de Sí, pesos. no, Ya es mucha más que gente dirá, suficiente. el negocio no es tan bueno. El negocio no es tan bueno. 15 millones de pesos es una remuneración buena, cómoda. Se puede vivir relativamente bien, pero no olvide que muchos de los parlamentarios viven afuera, que tienen que venir a Bogotá y que al venir a Bogotá tienen unos gastos excepcionales en un apartamento distinto. Es decir, tienen que tener 2 casas montadas, la de Bogotá y la de su lugar de origen. No los parlamentarios bogotanos que viven en su casa. Pero en todo caso, los maestros sueldos hacia arriba, los parlamentarios hacia abajo. Lo de los maestros vale, ¿cuánto dijo usted? 1.3 billones de pesos. No, eso es lo que el gobierno les dio para salir del problema. Digamos que para salir de... La para pagar, demanda, sí, la demanda algunas total, cosas, la pero demanda no. total es de 88 billones de pesos. Bueno, no. Es, O sea, es decir, esa pero- cifra no es ni siquiera considerable. No, pues No, la por mitad del eso, yo presupuesto pensé, nacional. es más, yo les voy a confesar algo, pensé que estaba leyendo mal y puse 8.8 porque dije, no puede ser, o sea, no me cabe en la cabeza ese 88. Sí, es que es la mitad del pero presupuesto según nacional, Monserrat. lo que usted está diciendo, doctor Londoño, es que la bomba más peligrosa en estos momentos es la bomba pensional. Sí. Eso es lo que yo entiendo. Cuando se reviente, se reventó el país. Ahora, yo hago una pregunta. ¿No estaban hablando de una reforma pensional? ¿Y ¿por qué no le ¿y metió qué mano a ¿Y en eso? qué quedó? Dígame si este Nada. gobierno va a asumir ese costo político en plan de irse, si va a presentar un proyecto reformando las pensiones para racionalizarlas, para que tengan pensiones los más pobres y para castigar las pensiones de los más ricos. ¿Y quiénes son los más ricos y quiénes son los pensionados más ricos? Mejor dicho, ese es un problema monumental que este gobierno no va a enfrentar. Oiga, Sergio y me hacen una corrección, doctor Londoño. Me dicen que los 15 millones de los que usted habla de los congresistas es para los que viven en Bogotá, pero a los que están fuera les van a seguir pagando esa prima de localización. Así que me dicen que no. eso es lo que me Me cuentan. dicen que no,
Me dicen que no, que la prima No, de bueno, localización se en al cayó. oído les contamos. Bueno, En al entonces oído lo averígüenlo de confirmamos, una ¿le vez, parece? pero la Les voy a prima ayudar de a revisar localización se cayó y quedan todos en 15 millones de pesos, independientemente del sitio donde vivan. Que es Porque un buen pues, caramelo, de todas formas, bueno, 15 millones. 15 millones. No es no, malo. no, no, Sí, no, sí no es. es, no, ¿No? Perdóneme. No, ¿a usted le parece poco? Un ejecutivo medio de una empresa gana por encima de eso. Pero trabaja de sol a sol, mientras que Claro, estos señores no, van eso. los martes y los miércoles a las plenarias y otro día más a la comisión. Entonces, tampoco, Pero se supone que tampoco está después mal. van a trabajar políticamente en las regiones. Esa es otra discusión, si trabajan mucho o si trabajan poco. Lo cierto es que no están ganando una suma demasiado apreciable porque les quitaron 5 millones les acaban de quitar 5 millones de pesos. Sergio Gel. Para usted, doctor Londoño, muy buenos días. Para todos nuestros oyentes, abrimos esta mañana de hoy hablando de varios temas económicos de gran incidencia. Ya con Monserrat hablábamos del tema de los maestros y cómo hay problemas en la chequera, pero comencemos entonces revisando lo que se ha denominado la mini reforma tributaria que se adelanta en este momento en el Congreso de la República. Si bien se había planteado el desmonte gradual de este gravamen y se había determinado que el año entrante quedaría al menos en un 2 por mil, que viene de 4 por mil, ¿no? Recordemos. Pues hay 3 proyectos andando en este momento en el Congreso para evitar ese desmonte. Uno habla de dejarlo en 3 por mil y utilizar ese punto extra para ayudar al campo. Otro habla de mantener el 4 por mil durante un año. Lo cierto, doctor Londoño, es que esos proyectos, en medio de la crisis de caja por la que atraviesa el gobierno, han sido de buen recibo por parte del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Escuchemos lo que dijo ayer al salir de la Cámara de Representantes el ministro Cárdenas. Hay 3 proyectos de ley en este momento cursando en el Congreso pidiendo una prórroga del 4 por mil, que se mantenga el 4 por mil por un año más, es decir, durante el 2014. Esos son números redondos, los mismos 3 billones de pesos adicionales que se incrementaron. Ese proyecto de ley se tramitará y se acumulará con los que ya están hoy en debate en las comisiones económicas. Esto ha sido de iniciativa del Congreso, la prórroga del 4 por mil. El gobierno considera que esa iniciativa, que esas propuestas que han presentado los congresistas son quizás la mejor forma de obtener un financiamiento sano para el agro colombiano. Ahí tiene entonces las declaraciones del ministro Cárdenas. Están buscando recursos por todos lados para atender los compromisos con los que lograron conjurar el paro nacional agrario. Doctor Londoño, ese es el famoso 4 por mil, un impuesto bastante antitécnico, del que estaremos pendientes a ver qué pasa. No se va a desmontar, todo parece indicar. Hablemos ahora de otro impuesto, doctor Londoño, porque la Corte Constitucional en una votación 5-2 determinó que el Ministerio de Minas y Energía no podrá seguir fijando las alzas en la gasolina, en los combustibles. Ahora el gobierno deberá tramitar una ley para establecer cuáles son los impuestos a la gasolina, porque en últimas, doctor Londoño, lo que dijo la Corte Constitucional es que el dinero destinado al Fondo de Estabilización era en realidad un recaudo tributario y que no está atendiendo el país la caída del precio de los combustibles en los mercados internacionales. Hoy un colombiano paga 2.500 pesos en impuestos por galón de gasolina y la pregunta es ¿qué va a pasar ahora? Pues que el Congreso deberá tramitar un proyecto de ley mediante el cual se fijen los impuestos a la gasolina, que a propósito llega una propuesta también en el tema de gasolina, una propuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio para que la distribución de combustibles en el país no se dé en galones sino en litros. Pero bueno, ya que estamos hablando de gasolina, hablemos rápidamente de hidrocarburos y de Ecopetrol, porque la compañía petrolera colocó $2.500 millones en bonos, una emisión muy grande que supera las que ha hecho el mismo gobierno en bonos de deuda soberana. Pues bien, con esta emisión, Ecopetrol alcanza ya una deuda en emisiones de 7,5 billones de pesos en el último semestre. La emisión de ayer tuvo una gran demanda. Esto fue en series de bonos de 5 y 10 años inicialmente, pero ante el apetito del mercado se abrió otra serie, una serie de bonos a 30 años. Y por supuesto, doctor Londoño, esta noticia, me diría usted, no queda completa si no sabemos a qué precio se endeudó la estatal petrolera. Tasas que oscilan entre el 2,6% y el 3,6%, más la tasa de referencia de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora la pregunta que queda es, ¿qué va a hacer Ecopetrol con el dinero que recogió ayer? A ver, ¿cuál es esa tasa de referencia?
del Tesoro de los Estados La Unidos. tasa de referencia, ya se la confirmo, doctor Londoño. Pues yo se la digo, yo creí que la teníamos No la lista tengo aquí tan a la mano, pero... para hacer la suma. Si yo usted sí me ayuda. Pues claro que sí se la digo. Espérese un momentito. A ver, Tengo porque aquí. el bono a 30 años está a 3.86, a 10 años 2.94. Exactamente. 2.94. A 10 años, usted suma la tasa de referencia, lo que se comprometió a 10 años, más 2.94. Más 2.94. Muy bien. Y a 30 años, que también tomó, ¿a cuánto está? Más de 3. A ver, a 30 años está claro, está a 3.86, doctor Londoño. 3.86. ¿Y a cómo puso los bonos en el mercado de Ecopetrol? Entre 2.6 y 3.6. 3.6. Sume 3.6 más 3.86. Sí, ahí Eso tiene le da 7.4. Ese es el costo real. Pero Lo la demás es pregunta, literatura. y la pregunta, doctor Londoño, que esto es una pregunta fundamental para el tema de la revaluación, y es ¿qué va a hacer Ecopetrol con esos recursos, con esos dólares que quedaron captados en el mercado? ¿Los va a traer a Colombia? ¿Los va a monetizar? Porque eso golpearía muy fuertemente la tasa de cambio en el país. Muy bien. Jessica López. Hola, muy buenos días. 6:35 en la mañana les cuento en Asuntos Internacionales que anoche, a través de un discurso que fue televisado y tuvo una duración aproximada de 15 minutos, el presidente Obama se dirigió a los Estados Unidos para hablar concretamente de Siria. En ese discurso, Obama señaló en términos generales que él se inclina profundamente por las soluciones pacíficas, por lo cual, según dijo, decidió junto al Reino Unido y a Francia trabajar con contacto directo con Rusia y China para sacar adelante una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que le exija al señor Bashar al-Assad entregar las armas químicas y, en último término, destruirlas bajo control internacional. Obama también prometió que no desplegará tropas estadounidenses sobre territorio sirio y precisó que él no pretende llegar a un conflicto abierto como ocurrió en Irak y también en Afganistán. Hizo hincapié en que el fin no es derrocar a al-Assad. Según Obama, no se debe quitar un dictador por la fuerza, argumentando que su nación ya ha aprendido la lección de Irak, ya ha aprendido que una intervención lo haría responsable de todo lo que suceda después. Finalmente hay que decir que Barack Obama, quien, recordémosle a nuestros oyentes, se hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz en el año 2009 por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos, según dice textualmente la página en internet del Nobel Peace Prize, reveló en su discurso de anoche que ya le ordenó al señor Kerry reunirse con el canciller ruso Sergei Lavrov para buscar una solución definitiva al conflicto en Siria. Que viva la diplomacia, abajo la guerra. Sí, una maravilla. Lo que pasa es que la diplomacia se refiere exclusivamente al uso de las armas químicas, lo que quiere decir que se pueden seguir usando las armas convencionales, ¿o no? Así es. Muy bien. Y mire lo que pasa, mientras esto dice Obama, el conflicto sirio se agudiza cada vez más. Hoy, los investigadores de la ONU que están allá en Siria dicen que las fuerzas del régimen lograron recuperar el control de zonas de importancia vital para los rebeldes. Dicen que también que Bashar al-Assad ha sido el responsable en los últimos meses de masacres de civiles, bombardeos de hospitales concretamente y otros crímenes que van a un aumento. Y mientras eso, pues la ONU se reúne para discutir y tratar de convencer a China y a Rusia de que la paz es la vía. La solución es el diálogo, sentarnos en la mesa a dialogar. Cuéntele eso a los 6 millones de refugiados. No. Cuéntele eso a las familias de más de 100.000 muertos que ha habido en Siria. Cuéntele eso a los sirios que han visto su país vuelto pedazos. Más de 100.000 personas que han muerto en Siria. Porque ya el único consuelo con la intervención internacional es que a la gente no la van a matar con armas químicas. No. Ese tema de las armas químicas es muy interesante para Israel, porque en un conflicto de Israel con Siria, que es siempre posible, Israel va a tener la seguridad, o por lo menos la aparente seguridad de que no lo van a atacar con armas químicas. Y esa es una medida que le interesa a todas las potencias internacionales, porque las armas químicas son pavorosas, son atroces. Entonces esas armas químicas van a quedar al cuidado de la ONU o al cuidado de alguien que impedirá que el régimen las utilice. Vamos a ver eso cómo es y cómo funciona la diplomacia. Lo cierto es que Obama ladró
y no mordió. Alejandro Ramírez. Buenos días a todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la recusación contra 13 senadores y 23 representantes de los partidos Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, Verde y Conservador, quienes promovían el denominado Referendo por la Paz. La iniciativa se tramita con miras a cambiar la prohibición de realizar un referendo el mismo día de las elecciones a Presidencia o Congreso de la República. Dice el artículo 286 de la Ley Quinta del 92 que todo congresista, cuando exista interés directo en la decisión, porque le afecte de alguna manera o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Los abogados Ricardo Cifuentes Salamanca, en representación del Foro Ciudadano, y Eduardo Padilla Hernández, de la Red Nacional de Veedurías, argumentan que los senadores podrían obtener beneficios electorales por tramitar un referendo el mismo día de las elecciones, pues son socios políticos del presidente Juan Manuel Santos y en consecuencia se hallan incursos en la causal de pérdida de investidura denominada conflicto de intereses. En consecuencia estaban obligados a declararse impedidos y al no hacerlo es que procedemos a recusarlos para que se separen del estudio del proyecto conocido como Referendo para la Paz del 2013, dijeron los abogados. El presidente de la Comisión Primera del Senado, Juan Manuel Galán, manifestó que el reglamento señala que se debe citar a las comisiones de ética, las cuales deberán decidir si admiten o rechazan la recusación, y confío en que esa respuesta se dé antes de las 11 de la mañana del miércoles, la hora en que citó la comisión. El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Samuel Arrieta, sostuvo que la comisión se reunirá en las próximas horas y definirán la recusación. El senador ponente Hernán Andrade anticipó que confía en que la ley se aprobará por amplias mayorías. Esta recusación atrasa el trámite de la iniciativa, debiendo ser suspendido el debate y analizados los argumentos presentados por los abogados, por la Comisión de Ética del Senado y la Cámara de Representantes, cuyo concepto podría demorarse hasta una semana. Doctor Londoño, ¿cree usted que los legisladores que quieren sacar este trámite a la brava tendrán suficiente tiempo? Pues por una parte el tiempo y por otra parte el miedo. Porque obviamente si con estas advertencias la comisión rechaza las recusaciones, queda el problema del conflicto de interés que les puede suponer la pérdida de la investidura, que es una expresión que ya ha sido utilizada y que ya se sabe que irán ante el Consejo de Estado para responder por una supuesta actuación con evidente conflicto de intereses. Si se presentan a la próxima candidatura y si hacen uso del referendo o del tema de la paz en su favor y promueven el referendo en su beneficio, pues van a quedar incursos en una causal de pérdida de investidura. Y eso le gusta muy poquito a los congresistas. Entonces estas eran las noticias de la mañana y en un minuto estaremos hablando desde Medellín con el doctor Jaime Restrepo sobre un tema apasionante: las vinculaciones con las FARC del nuevo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. En un minuto.